Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que me estén viendo. Soy José Francisco Guzmán, abogado, y el día de hoy estaremos conversando sobre el tema de la pensión alimenticia. Primero, la pensión alimenticia o derecho de alimentos se define como la facultad que tienen los alimentarios de exigir que se les proporcionen los medios adecuados para subsistir de acuerdo a su posición social. En este sentido, los alimentos es el sustento o bienestar del alimentario, pero no se define exclusivamente como dinero, ya que se puede pagar de otras formas. Por ejemplo, cuando el alimentario es un niño, o sea, el hijo del alimentante, se puede pagar mediante el pago directo de la factura o de algunas cuentas, como por ejemplo la matrícula o la mensualidad de los colegios, el pago de las cuentas de la casa o cosas similares. Entonces, una primera aclaración es el concepto de alimentante y alimentario. Alimentante es la persona que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia. De alimentario es la persona que tiene el derecho de exigirla. Según la ley, ¿quién puede ser alimentario? Puede ser el cónyuge, los ascendientes, los descendientes o los hermanos. Todas esas personas pueden exigir la pensión de alimentos según los casos o los requisitos que la ley exija. Sin embargo, en este video nos estaremos refiriendo principalmente a los descendientes, es decir, los hijos, al cómo se calcula su pensión y quién debe pagarla. Sin embargo, en este punto me gustaría hacer un breve paréntesis. El cónyuge también, como ya dije, también tiene derecho a la pensión alimenticia. ¿En qué casos? Solo por mencionar un ejemplo, cuando una pareja se separa pero todavía no se divorcia, en ese caso, y si se cumplen algunos requisitos especiales, en ese caso eventualmente uno de los cónyuges tendría que pagarle pensión alimenticia al otro para que éste pueda mantener su situación socioeconómica. Pero eso es un tema especial o un tema más específico que ya trataremos en un video futuro. Por el momento nos centraremos en los hijos. Entonces, ya sabemos que los hijos son alimentantes y tienen el derecho a percibir la pensión alimenticia. ¿Y quién tiene la obligación de pagarla? Y la respuesta es ambos padres. Y en esto quiero ser bastante claro, porque muchas personas creen o tienen la sensación, la idea de que la obligación de la pensión alimenticia es el padre o madre irresponsable que no la paga, o que cuando hay una separación, ya sea de hecho o un divorcio, cuando ocurre esa separación, el padre que hace abandono del hogar o abandono de la familia es el que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia. Y la verdad es que no. Ambos padres tienen la obligación de pagarla. ¿Qué es lo que pasa? Que en la práctica, cuando sucede eso, que uno de los padres hace abandono de la familia, el padre o madre que sigue viviendo con el hijo, por el mero hecho de convivir ya va a estar pagando un porcentaje de la pensión alimenticia, porque lo más probable es que pague las cuentas de la casa, compre las cosas que tienen que comer, también posiblemente pague la colegiatura o la matrícula de la universidad y ese tipo de cosas. Al hacer todos esos tipos de gastos, automáticamente ya está pagando la mitad de la pensión alimenticia o algún porcentaje de la pensión alimenticia. Es decir, que en el fondo ese padre está cumpliendo con su obligación, pero no es que no la tenga. ¿Ya? Eso es súper importante que lo tengan claro. Entonces, ¿cuándo se puede exigir la pensión alimenticia? La respuesta es muy sencilla. Cada vez que uno de los padres no la esté cumpliendo, cada vez que uno de los padres no cumpla con su obligación de pagar la pensión alimenticia, ahí los hijos la pueden exigir. Y así llego a otro punto importante. En el caso que estamos hablando ahora, son los hijos los que tienen el derecho de exigir esta pensión alimenticia. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las veces los hijos son menores de edad, entonces tienen que actuar a través de un representante. Y lo más lógico o lo más común es que actúen a través del padre o madre con el que siguen viviendo. Pero el derecho, en el caso que estamos hablando en este video, está radicado en el hijo o hija. Y en este caso, el padre o madre que lo representa actúa meramente como un medio. Ahora sí, teniendo eso claro, vamos al siguiente punto o a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se fijan la pensión alimenticia? Primero, cuando uno de los hijos, como ya dije, que lo más probable es que esté representado por alguno de los padres, quiera demandar o exigir la pensión alimenticia, debe citar a una mediación al o los padres que no esté cumpliendo con su obligación, y el propósito de esta mediación es que ambas partes de mutuo acuerdo acuerden el monto de la pensión alimenticia y el cómo se va a pagar. Porque, como ya dije anteriormente, no necesariamente es dinero, puede ser el pago de ciertas cuentas o algo por el estilo.
Si esta mediación no llega a buen puerto, es decir, no se llega a un acuerdo o una de las partes simplemente no se presenta o se presenta pero lisa y llanamente se niega a todo, bueno, en esos casos se entiende que la mediación está frustrada y lo que corresponde es ya demandar ante los tribunales para que el juez sea el que defina el monto y la forma de pago de la pensión alimenticia, lo cual se debe hacer a través de un abogado. Una vez que estamos en un juicio, ya asumiendo que la mediación no funcionó, ¿cómo se determina el monto de la pensión alimenticia? Aquí principalmente dos normas importantes, que son el artículo 323 del Código Civil y siguientes. Ambas normas definen o estipulan una serie de reglas para definir o determinar la pensión alimenticia. Primero, el Código Civil lo trata de una forma más general, ¿ya? De estas normas podemos desprender que los alimentos deben habilitar al alimentado, en el caso que estamos conversando ahora, a los hijos, para subsistir de forma moderada de un modo correspondiente a su posición social. Es decir, que el estándar para fijar la pensión alimenticia es que el menor mantenga el estado socioeconómico en el que se encontraba antes de que dejara de pagar. Y esto, como ya dije, como bien digo, es un estándar ya que va a depender de cada caso. Por ejemplo, si un menor de edad estaba acostumbrado a viajar a ciertas partes de forma recurrente, si bien no se le puede, el alimentante no se le puede obligar a que pague esos viajes, digamos, de forma directa, sí esos viajes sí van a estar considerados como parte de su estándar socioeconómico, su estándar de vida, que si bien suena bastante frívolo, igual es bastante lógico, porque lo que se busca es que el alimentario no vea afectada su situación económica, que se mantenga como una línea horizontal bien pareja. Y una vez fijado el estándar socioeconómico del alimentario, lo que corresponde es fijar la capacidad económica del alimentante, es decir, cuánto puede pagar el alimentante, y para estos efectos también se tienen en cuenta muchos criterios. El más evidente es cuánto gana, que puede ser un sueldo y o dividendos de una empresa o alguna herencia, todo lo que es ingreso y también todo lo que son gastos, no solamente los gastos comunes, que son por ejemplo los gastos de la casa, las cuentas, sino que se evalúa cada caso en particular, y que una persona puede ganar mucho dinero, pero a la vez tener deudas muy grandes. Entonces todos esos factores se toman en cuenta para determinar la capacidad económica o la capacidad de pago del alimentante. Y bueno, no está de más decir que el alimentante, que el principal interesado, tiene que acreditarlo en un juicio. No saca nada decir que tiene una deuda de 100 millones de pesos si es que no aporta los documentos para acreditarlo. Y ambos conceptos, es decir, el estándar socioeconómico del alimentario y la capacidad económica del alimentante, son como los dos parámetros. Teniendo eso claro, la ley nos da unas normas más precisas o más matemáticas, por así decirlo, para determinar la pensión. Y estas son que la pensión alimenticia no podrá ser inferior al 40% de la remuneración del alimentante, si es que tiene un hijo. Si es que tiene dos o más, la pensión no podrá ser inferior al 30%. Y por otro lado, la pensión alimenticia no podrá superar el máximo, que es el 50% del sueldo del alimentante. Y con esos criterios ya tenemos un parámetro mucho más objetivo en los cuales se puede determinar o fijar la pensión alimenticia. Sin embargo, hay que tener claro que hay ciertos casos en que el alimentante sí podría estar pagando menos del 30 o del 40%, y esto es cuando él logra acreditar una situación económica paupérrima, porque no sacamos nada con establecer que tiene que pagar 500.000 pesos para mantener el nivel de vida del alimentario, si es que esta persona gana 100, 200.000 pesos o lisillanamente está cesante. Pero esto, insisto, tiene que verse caso a caso, porque una persona puede estar cesante pero tener una cantidad de ahorros cuantiosa, o puede tener participación o acciones en una empresa. Entonces, insisto, todo esto se tiene que acreditar caso a caso, pero si el alimentante logra acreditar que simplemente no tiene situación económica, sí podría fijarse una pensión alimenticia menor. Ahora, ¿por cuánto tiempo se paga la pensión alimenticia? Para responder esta pregunta es importante hacer una distinción entre la pensión de alimentos menores, que es a la que tienen derecho los hijos menores de hasta 21 años, y la pensión de alimentos mayores, que pueden demandar este tipo de pensión a aquellas personas mayores de 21 años que se encuentren estudiando alguna profesión u oficio, y este derecho lo mantendrán hasta los 28 años, siempre y cuando demuestran que siguen estudiando. Es decir, la regla general es 21 años y 28 cuando el menor está estudiando o el alimentario está estudiando alguna profesión u oficio.
Ahora, ¿qué pasa si el alimentante no paga la pensión de alimento? Primero, cuando no paga la pensión de alimentos se le genera una deuda, así como cualquier deuda común y corriente. Por ejemplo, si ustedes piden un crédito en un banco y tienen que pagar el 5 de diciembre una cuota y resulta que el 5 de diciembre no la pagan, el 6 de diciembre automáticamente están en mora y pueden cobrar esa deuda mediante un juicio de cobranza. En la pensión alimenticia pasa algo sumamente similar. Si en los términos de la pensión alimenticia estipulan que tienen que pagar cierta cantidad de dinero los 5 de cada mes y el 5 no paga, se genera una deuda a la cual se puede apremiar para obtener su pago. Sin perjuicio de ello, el juez puede decretar una serie de otros apremios para instar al pago de la pensión, como por ejemplo suspender la licencia de conducir hasta por 6 meses, retener su devolución de renta, ordenar el arresto nocturno hasta por 15 días, oficiar al empleador del empleado si es que trabaja de forma dependiente para que deposite el dinero correspondiente a la pensión en la cuenta que corresponda y se haga efectiva la multa que la ley establece como sanción para el empleador en el caso de que no cumpla. También puede solicitar el pago solidario de su actual conviviente, entre muchos otros apremios. Pero volviendo al primer punto, es decir, cómo obtener el pago, es importante tener en cuenta que por regla general las pensiones de alimentos son fijadas en dinero, y este monto debe ser depositado en una cuenta del Banco Estado a nombre del beneficiario. Entonces, para determinar el incumplimiento de la pensión, la persona que tiene su nombre esta cuenta debe actualizarla en los cajeros dispuestos para estos en el Banco Estado y fotocopiar la libreta desde el principio hasta el final. Con esa fotocopia se debe acudir al Tribunal de Familia, al sector de atención al público y solicitar que se liquide la deuda. Esto es, que el funcionario habilitado para estos efectos determine cuál es el monto que se debe por pensión de alimentos según el depósito que consta en la libreta de ahorros. Una vez hecha esta liquidación, el tribunal enviará una notificación de liquidación practicada a quien esté incumpliendo para que haga valer sus derechos. Esto es, para que diga si es cierto que ha incumplido o no con la pensión. Como les decía, tiene la misma estructura que un juicio de cobranza normal, pero una diferencia importante es que en un juicio de cobranza normal el deudor puede interponer una serie de excepciones para no pagar. En este caso, el alimentante solo puede oponer una sola excepción, que es precisamente la excepción de pago. Es la única forma en que puede defenderse. Con la notificación de la liquidación que les mencionaba, se da inicio al juicio ejecutivo, que busca el pago de la deuda, sea cual sea. Y si por ejemplo la deuda es alta, pueden incluso embargarle fines de valor. Y eso es básicamente a grandes rasgos y de forma general lo más importante a tener en cuenta de la pensión alimenticia. Como siempre, prefiero hablar de los temas de forma genérica para abarcar la mayor cantidad posible. Sin embargo, si ustedes tienen dudas más específicas o más detalladas, pueden dejarlo en los comentarios y yo se los voy respondiendo en la medida de lo posible. Y con esta retroalimentación también voy sacando ideas para sacar nuevos videos comentando temas mucho más detallados. Eso ha sido todo por esta semana. No olviden seguirme en mis redes sociales, en las cuales siempre estoy subiendo este tipo de información o tips legales. Eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima.